Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Bilbao, soy la directora del Instituto Historiográfico de Chascomús y permítanme antes de iniciar con este recorrido que les acerque un saludo especial. Ayer estuve charlando un largo rato con el presidente de la Sociedad Española de Chascomús y José Márquez me pedía que les enviara un fuerte abrazo, un fraterno abrazo. Él hoy va a estar mirándolo y bueno, espera que pase esto para poder volver a reencontrarse. Recordaba las visitas que los alcaldes hicieron a nuestra ciudad y de las que él participó. Así que ahora sí, les voy a proponer que comencemos este recorrido virtual y vamos a comenzar por los orígenes de la familia del doctor Alfonsín, por su formación educativa y también cómo fue su actuación política en el retorno a la democracia. Por supuesto que será una breve síntesis, porque los tiempos, no nos permitirían contar todo lo que queremos. Así que vamos a comenzar con la vida de él. Antes de comenzar, queremos contarles que hemos investigado en nuestro archivo y que utilizaremos imágenes de documentos, fotos, diarios, revistas, videos, audios de talleres de la memoria que se conservan en el Instituto Historiográfico de Chascomús. Por ello, sepan disculpar si algunas imágenes no tienen una buena resolución. Comenzaremos recordando la historia familiar del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, porque será allí donde irá moldeando su personalidad y sus valores democráticos. A fines del siglo XIX, Serafín Alfonsín Feijó dejó la casa paterna de Casaldarnos en la parroquia de Ribadumia, Galicia. Con tan solo 15 años, huía de la pobreza y de la falta de futuro. Tras casi un mes de travesía, el barco lo dejó en el destino elegido, la Argentina. Serafín se instaló en Chascomús alrededor de 1872. Según el testimonio de su nieto Raúl, eligió esta tierra por su parecido con el paisaje de su tierra natal. Por aquella época, Chascomús dejaba de ser pueblo para ser declarada ciudad. La ebullición del ferrocarril, que había llegado 7 años antes, modificó la vida tranquila de los chascomunenses. Como tantos otros inmigrantes españoles, se dedicó al comercio, abriendo un almacén de ramos generales. La vida urbana y rural estaban íntimamente ligadas en el Chascomús de aquella época. Las familias de campo llegaban a abastecerse y visitar a su familia en el pueblo, y los comerciantes solían recorrer la zona rural, algunos como vendedores ambulantes, otros haciendo negocios. Según cuentan en la familia, será en uno de esos viajes por la estancia La Segunda de Enrique Ochoa donde conoce a su hija María Cecilia, que en la Navidad de 1898 en la parroquia de la Merced se transformará en su esposa. Tuvieron 7 hijos: Serafín Raúl, Norberto, Rodolfo, Enrique, María Angélica, Luis y Ernesto. Como eran las tradiciones de la época, el hijo mayor continuará las tareas comerciales. Serafín Raúl terminó sus estudios en Buenos Aires y estuvo al frente del negocio familiar hasta su fallecimiento en 1964. Serafín Raúl formó su familia con Ana María Fulques. Se casaron en la parroquia de Chascomús en 1926. Y un año después, el 12 de marzo, nació el primer hijo, Raúl Ricardo. Fue el primer hijo, sobrino y nieto de una gran familia. Luego nacerían Ramiro, Fernando, Guillermo, Ana María y Silvia. Doña Ana María, para la familia Mama Grande, ejerció una gran influencia en la formación de sus hijos. Sus reuniones a la hora del té
como buena descendiente de ingleses, eran elogiadas. Era una persona exquisita. La recuerdo concurrir a diario a la misa en la parroquia, caminando desde su casa en la calle Lavalle, a media cuadra de la iglesia, entraba al templo y se sentaba en el tercer banco de la nave central, y desde allí con devoción participaba en la misa. Siempre con una sonrisa y la palabra justa. Quisiera compartir con ustedes un recuerdo de aquella época. Desde 1983, el párroco de la Merced, el padre Pedro Leonard, tenía una intención muy especial. Cada misa la rezaba por su amigo, el presidente de la nación, y por nuestra patria. La gran influencia sobre los valores y principios en la vida de Raúl Alfonsín provienen de su madre. Ella instauró un matriarcado donde las obligaciones eran la lectura, el estudio y la perseverancia. Raúl Ricardo Alfonsín formó su familia con María Lorenza Barreneche. Pertenecían al mismo grupo de amigos y se casaron después de 4 años de noviazgo. El matrimonio se trasladó a Mendoza por razones laborales y allí nació el primero de sus hijos, Raúl. Y ya de regreso en Chascomús nacerían Ana María, Ricardo Luis, Marcela, María Inés y Javier. En cuanto a la formación educativa de Raúl Alfonsín, él realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal de Chascomús y el secundario en el Liceo Militar, y se recibió de abogado en 1950 en la Universidad de Buenos Aires. Fue un lector ávido, amante de la literatura, conquistado por el cine social, buen jugador de póker, discreto rival de pelota paleta, devoto del pejerrey de la Laguna. Le dijo al periodista Pablo Giuliani: Chascomús ha sido el trasfondo permanente de mi vida. Toda mi infancia como juventud fueron moldeadas por las costumbres, las emociones, las tradiciones y los prejuicios que son propios de Chascomús. Necesitaríamos mucho tiempo para relatar la intensa actividad política que Raúl Alfonsín desarrolló a lo largo de toda su vida. Hoy haremos solo mención a los cargos que ocupa y fueron marcando el camino que finalmente lo llevaría a la presidencia de la nación. Debemos destacar que jamás ocupó un cargo que no haya sido producto de la voluntad de los afiliados y de la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Ello lo distingue como político y demócrata. A los 27 años accedió por primera vez a un cargo legislativo. En el mes de marzo asumieron las autoridades electas del Consejo Deliberante de Chascomús para el periodo 1955-1958. Y el 1 de mayo lo hizo el intendente municipal. Erasmo Gotti, del Partido Radical, entregó el gobierno al doctor Horacio Marino, del Partido Peronista. Como concejal, participó en 8 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, pues la Revolución Libertadora y la renuncia de Perón marcaron el final del gobierno elegido por el pueblo. A través de las pocas actas del libro que se conserva en el Instituto Historiográfico, podemos conocer a un Raúl Alfonsín joven y fuerte, haciendo oír su voz, dejando en claro sus ideas y pensamientos, ante una fuerte y experta oposición peronista, que en ese momento representaba la mayoría. Sus cruces de opiniones con Juan Adolfo Plú, el farmacéutico del pueblo, nos permiten entender la carrera política que le sucederá. Cuentan que muchos años después, durante la dictadura, lo visitará asiduamente para conversar con él y le repetirá que la trastienda de su negocio, de la farmacia, era verdaderamente la jabonería de Vieites. Para quienes no lo saben, la jabonería de Vieites era un espacio secreto de reunión
donde allá por el 1810 se planificaba la Revolución de Mayo. En el período 1958-1962 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, siendo vicepresidente primero del bloque de la Unión Cívica Radical. Y en 1963, en las elecciones presidenciales que llevará a Arturo Illia a la presidencia de la Nación, accederá al Congreso de la Nación. Como diputado nacional, presidió el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Autor de numerosos proyectos de ley, tuvo que dejar su banca en 1966, cuando fue derrocado por las Fuerzas Armadas el gobierno constitucional del doctor Illia. En su libro Memorias Políticas escribirá: la instalación en 1976 de la dictadura militar más atroz que sufrió el país no dejó margen para resistencias legítimas. A pesar de dominar todo el aparato estatal, la dictadura militar se abstuvo de procesar y condenar a nadie, salvo alguna excepción marginal, mientras que mediante acciones directas, sin juicio ni ley, hizo desaparecer a miles de personas, asesinó, torturó, encarceló y expulsó del país a otros miles. Nunca existió mayor ausencia de seguridad jurídica en nuestro país y nunca se estuvo más lejos de la noción del Estado de Derecho que durante los años del proceso militar, entre 1976 y 1983. Le dirá años más tarde en un reportaje a Felipe Piña: los que estábamos en política no nos podíamos reunir de ninguna manera. Nos juntábamos 4 y venía la policía y nos sacaba. Para los que actuábamos con mayor fuerza en la defensa de los derechos humanos, se había hecho muy complicado todo. Yo recuerdo que en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nos reuníamos en algunos templos y la policía sabía. Estaban afuera en los celulares y no era nada gracioso saber que estaban allí. En 1975, Raúl Alfonsín fue cofundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Un vecino de Chascomús, protagonista junto a Alfonsín de numerosos hechos ocurridos en la dictadura y el retorno de la democracia, Cacho Olivera, nos relata un mítico acto en la ciudad de La Plata. Vamos a ir avanzando en este viaje en el tiempo y los invitamos a situarnos en 1983, después de la Guerra de Malvinas, que provocó el colapso de la dictadura militar, hizo un quiebre en nuestra historia, y entonces la mayoría de los argentinos abrazó la causa de la recuperación de la democracia en forma definitiva. Vamos ahora a recordar aquel momento que nos llevó al retorno a la democracia. Comenzó la actividad política en nuestra ciudad después de 7 años de dictadura.
Daniel Bonavita escribió: en un acto, con la presencia del expresidente Ilia, se hizo trizas la veda política impuesta por los militares, convirtiéndose en uno de los distritos que desafiaron el poder de las bayonetas. Si bien todavía no se había convocado a elecciones, era tiempo de movilizarse. El radicalismo local decide empezar a preparar un gran acto para volver a estar cara a cara sin prohibiciones con su gente. El acto con Alfonsín ya tiene fecha, 1 de noviembre, y el lugar elegido será en la esquina donde tradicionalmente se realizaban los actos del partido. Remedios de Escalada y Libres del Sur. Después, en el Club de Empleados, se realizará una tenida gastronómica. El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado para el mes de octubre la fecha de las elecciones, Viñone dictó el decreto confidencial ordenando la destrucción de la documentación sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos. Y el 12 de julio promulgó el decreto ley que convocaba elecciones presidenciales, legislativas y provinciales para el domingo 30 de octubre. Nuestro país comenzará a vivir una etapa muy especial: la apertura de las sedes de los partidos, las elecciones internas para conformar las listas, la organización de actos, la difusión de las plataformas, las reuniones, la pintada de paredes en las calles, el pegado de afiches, la organización del día electoral. Cada momento tiene una anécdota muy guardada en el corazón de quienes vivimos esa fecha histórica. Y llegó el tan esperado 30 de octubre de 1983. Según los chascomunenses, el sol brillaba más que nunca ese domingo. Desde temprano, frente a la casa de Raúl Alfonsín, por entonces en la avenida Lastra 228, comenzaron a reunirse cientos de personas. Algunos llegaron desde Buenos Aires, Mar del Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Raulito para nosotros, el de Chascomús, iba a votar en su pueblo después de 7 años de oscuridad. En el pequeño living, vestido de pantalón gris, con campera azul liviana, zapatos negros y camisa blanca, recibió a la prensa. Saludó a todos y firmó boinas, como siempre. Transcurrieron 40 días y llegó el 10 de diciembre de 1983. Fernando Piesque, director del diario El Imparcial, escribía: son buenos días para la democracia, especialmente para Chascomús, que en un hijo de su suelo ratifica con emoción un legítimo orgullo. Raúl Alfonsín asume la primera magistratura de la nación. Corona así largos años de una lucha digna, propia y del pueblo todo, y alcanza en este trascendental momento una perspectiva distinta para el vecindario de esta apacible villa de San Juan Bautista. Por eso hoy, más allá de las diferencias de matices políticos y defensas de distintas doctrinas, todos participan de una misma emoción, idéntico orgullo y el honor que cabe a los chascomunenses. Para El Imparcial, tiene esta jornada una especial gravitación, ya que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín fue director de este diario en la década del 70. Así que, además de los datos y los informes periodísticos, donde tácitamente queda mucho de lo que la gente de este pueblo siente, decimos simplemente: buenos días, señor presidente. ¿Qué significó el Centro Lalín en Buenos Aires para el doctor Alfonsín? ¿Cuál fue la importancia que tuvo en el proceso de este retorno a la democracia? Nos va a contar Carlos González, el tesorero de la comisión directiva del Centro Lalín Agolada y Silleda de Galicia, en Buenos Aires, esta historia.
Sin duda alguna, ninguno de los inmigrantes gallegos que se reunieron a mediados de 1908 para fundar un club social y cuyos objetivos eran construir escuelas en su pueblo de origen, replicar sus costumbres comensalistas y religiosas, celebrando a sus santos patronos junto a los vecinos, imaginó el rol histórico que nuestro centro protagonizaría en su país de acogida. Más de medio siglo después, y durante la feroz dictadura militar que cesó los derechos y las instituciones civiles, un joven abogado, diputado y militante de la Unión Cívica Radical comparte el día a día almorzando o reuniéndose con sus correligionarios en un discreto restaurante ubicado en las inmediaciones del Congreso Nacional y la sede central de su partido. El lugar, un pequeño club de inmigrantes gallegos que procedían del corazón de Galicia. En sus salones, los almuerzos se transformaban en largas reuniones o se constituían en improvisadas oficinas donde recibir a familiares de detenidos desaparecidos. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín inicia así un profundo acercamiento con nuestra casa. En ese ambiente seguro y privado, con la actividad política vedada, podemos decir que, en lo cotidiano, Aurelio Cortizo, ex directivo del Centro Lalín y circunstancial concesionario del restaurante, fue el principal interlocutor y anfitrión de esos años, sin olvidar a Marcial Sánchez González, José Luis López Garra, Benito Blanco Álvarez, entre otros. Todos ellos directivos que abrieron el centro, poniéndolo a su disposición, sin reparos ni temor al riesgo que significaba ignorar las prohibiciones de la dictadura militar. Y así fue que todos los miércoles, en forma clandestina, se reunían en un salón privado, y durante 7 años su presencia en la sede de la calle Moreno fue bien acogida y dio lugar a una muy buena relación. Nació así una amistad entre don Raúl y nuestra gente, nombrándolo socio honorario con el número 799 de nuestra institución. Compartían charlas, café por medio, conversaban sobre distintos temas, y no dejaba pasar la oportunidad de deleitarse con su plato favorito, el salpicón de atún. Y cuenta López Garra que una noche en el año 82, mirando un programa de televisión sobre las probabilidades de los candidatos a llegar a la presidencia, fue cuando Aurelio Cortizo le dijo: «Serás el próximo presidente de los argentinos, tienes todo lo que se necesita para hacerlo». Y para completar, agregó con la familiaridad adquirida en esos años compartidos: «Si eres elegido presidente, no te cobraré nunca en nuestro restaurante». El doctor Alfonsín sonrió y cuentan que jugaron una apuesta. Si se cumple, el primer viaje que efectuaré al exterior será viajar a España. Visitaré Lalín y te llevaré. Y así como cumplió el objetivo político que se había fijado, cumplió también con la promesa que había hecho aquella noche. El 15 de junio de 1984 pisó suelo lalinense, pero de ese tema ya nos ocuparemos. Desde entonces pasaron más de 30 años y el Centro Lalín sigue siendo uno de los lugares elegidos por buena parte de la política argentina, en especial por los radicales que se juntan periódicamente, seducidos por la mística del lugar, pero también por la hospitalidad, calidez y su contundente cocina gallega. Pero conozcamos este lugar que atrajo a don Raúl. Con solo atravesar su puerta nos da la bienvenida el estandarte de nuestra casa, una obra del artista plástico Manuel Cordeiro. En él se resumen los 3 escudos de nuestros ayuntamientos de origen y son el blasón que reúne a nuestra gente. La entrada conduce a nuestro salón principal, donde uno puede imaginarse el ajetreo de las concurridas reuniones que se realizan. Y si presta atención, en el silencio de un día cualquiera, escuchar los ecos de encendidos discursos o el bullicioso murmullo de los animados asistentes. Sobre el final del salón encontramos un pequeño restaurante,
ambientado en el espíritu de las tascas gallegas, íntimo y acogedor, con sus clásicos jamones colgándose en fila y las fotos o banderines distribuidos en sus paredes. Su aire de bodegón seduce a familias y amigos a disfrutar de la buena y abundante mesa. En sus paisajes entre servicio nunca faltan esos socios gallegos que comparten una partida de cinquillo o brisca y apurando su chupito de aguardiente. Un acceso lateral, en cuyos muros se distinguen placas y fotos de homenaje, como el que recuerda su visita del 22 de marzo de 1988, al recibir el título de hijo adoptivo y gran collar de la provincia de Pontevedra, como reconocimiento a la mejor lección de galleguidad. También la participación en fiestas de aniversario de nuestro centro, y otra placa recordando que en este lugar el doctor Alfonsín formó las bases de la recuperación de la democracia de los argentinos. Un pequeño patio media con el salón privado de socios, que mantiene sus actividades culturales o recreativas como en la época en que el doctor Alfonsín lo utilizaba para sus reuniones o actividades de derechos humanos, por lo que, más allá de los cambios de época, aún guarda los secretos de aquellos que concurrieron y gestaron parte decisiva de la historia argentina. La escalera nos lleva a las 2 plantas superiores, donde se distribuye la secretaría y la sala de reuniones, los salones de uso múltiples en los que se realizan la nutrida actividad cultural de acervo gallego y los salones de ensayo de nuestro coro y conjunto. Debidas a las reformas actuales, el edificio ya no es aquel que frecuentaba nuestro expresidente, pero la documentación, los recuerdos, los diálogos, las anécdotas sí están presentes y son motivo de orgullo para el Centro Lalín Agolada y Silleda, quien albergó a ese ser extraordinario en el momento preciso y cuando otras puertas les estaban cerradas. Durante su visita a Lalín, España, agradeció al centro con estas palabras: en los años duros de mi patria, en los años que había que luchar buscando un refugio, había miedo, pero unas puertas se abrieron de par en par y empezamos a trabajar en la clandestinidad. Cada vez fuimos más, y esas puertas que se abrieron fueron las del club que nucleaba a hombres de honor. Los dueños de casa, con todos los riesgos, quisieron no estar ausente de esa etapa que le tocaba vivir al país. Por eso me juré desde aquel día que cuando recuperáramos la libertad y la democracia, iba a venir a esta comarca, porque ese club que nos abrió las puertas, que nos albergó corajudamente, gentilmente, era el club de los hijos del partido de Lalín. Gracias. Y el doctor Raúl Alfonsín cumplió con esa promesa de visitar a Lalín. Iba a ser Mirta Lagama, que es la secretaria de actas de la comisión directiva, quien nos cuente aquel hermoso viaje que ya el alcalde algo nos contó. En una jornada memorable, el 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia del país, poniéndole fin a más de 7 años de dictadura militar. Al año siguiente, el 10 de junio, efectuó su primer viaje internacional en visita oficial a España, acompañado por su señora esposa, doña María Lorenza Barreneche. En Madrid fue recibido y agasajado por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía con una cena de honor, y además mantuvo una entrevista protocolar con el presidente don Felipe González, con quien firmó un acuerdo bilateral entre ambos países. El 14 de junio, y ya en la ciudad de Santiago de Compostela, fue agasajado con una cena de gala ofrecida por la Junta de Galicia, y le fueron entregados el título de hijo predilecto de Galicia
y las llaves de oro de la ciudad. El presidente de la Junta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, al hacer la entrega del título, calificó y definió a Alfonsín como el hombre que ha defendido valores de libertad y dignidad humana que son comunes a los nuestros. El 15 de junio parte rumbo a la ciudad de Lalín, pero esta visita había tenido un antecedente meses antes, cuando el 17 de noviembre en Buenos Aires, don José Cuiña conoció al doctor Raúl Alfonsín a través de dirigentes del Centro Lalín. Se dirigió en helicóptero y descendió en el campo de fútbol, donde fue recibido por el presidente de la Junta de Galicia, por el alcalde José Cuña Crespo, el delegado del gobierno español García Sabel y más de 15.000 personas que salieron a la calle para saludar al dirigente argentino. Ese día, en Lalín, se cerraron los comercios, se suspendieron las clases en los colegios y miles de personas gritaban en las inmediaciones de la plaza la frase Lalín Alfonsín. Además, la capital del Deza estaba repleta de banderas de España y de Argentina. Alfonsín y Cuiña accedieron al casco urbano en un automóvil Mercedes-Benz saludando a los miles de presentes. Cumpliendo con aquella promesa que había hecho en el Centro Lalín, Aurelio Cortizo lo acompañó durante toda la jornada. Llegan al ayuntamiento, donde los aguardaban la corporación municipal y otras autoridades, y según dicen, el alcalde, desoyendo las recomendaciones protocolares, ordenó a las bandas de música presentes que interpreten los himnos gallego, argentino y español. Los actos comenzaron en el ayuntamiento, que estaba engalanado para darle la bienvenida al presidente argentino. El alcalde José Cuña Crespo tuvo palabras de agradecimiento hacia el visitante y en un pasaje de su alocución dijo: «Deseo dejar clara constancia ante cuantos me escuchan y sobre todo ante los comarcanos del Deza que esta fecha de hoy y este acto trascendente habrán de constituir sin duda un hito singular, un acontecimiento histórico relevante que quedará grabado de un modo indeleble e imperecedero en la memoria de todos y en el acontecer existencial de este pueblo, de esta comarca y de toda Galicia». En el acto central, el presidente de los argentinos fue nombrado hijo adoptivo de Lalín y se le concedió, además, la medalla de oro de la villa de Lalín, por un acuerdo tomado en el pleno del día 8 de junio de 1984. Ese mismo día habían acordado que el 15 de junio se colocara en la plaza y jardines de Loriga un monolito recordando la visita y se plantara una tulia que aún hoy en día luce majestuosa. El doctor Alfonsín, en respuesta a los honores brindados, leyó un discurso en el que, refiriéndose al Centro Lalín de Buenos Aires, expresó: «Ustedes no lo sabían, pero hace tiempo que nos conocemos. En años duros para mi patria, donde había que trabajar por la recuperación de la libertad, que es luchar por la recuperación de la dignidad humana, deambulamos procurando encontrar en la ciudad de Buenos Aires un refugio donde reunirnos. Un club que nucleaba a hombres de honor nos albergó corajudamente, gentilmente. Era el club de los hijos del ayuntamiento de Lalín». Y para agradecer la gentileza del recibimiento brindado, agregó: «Pero he tenido por encima de todo el gusto grande de encontrarme con todos ustedes, de adentrarme aún más en la exquisitez del alma gallega, de comprobar una vez más hasta qué punto la delicadeza y el sentimiento gallego se expresaban con emoción a través de la calidad de una bienvenida que guardaré para siempre en mi recuerdo». Al finalizar el acto protocolar y ya en la Praça do Concelho,
se encontró con una enorme alfombra de flores que cubría casi toda la calle. «Pero, ¿vamos a tener que pisar esto?», dijo entonces el dirigente argentino, impresionado por la composición floral que el alcalde había encargado a técnicos de Ponteareas expertos en este tipo de labores. La comitiva se dirigió luego a la glorieta del aviador Loriga, en donde se inauguró un monolito con los escudos de Argentina y Lalín, que recuerda la histórica fecha con la siguiente inscripción: «El pueblo de Lalín al presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, 15/6/1984». A su paso, miles de personas victoriaban al visitante, acompañado en su paseo por las autoridades gallegas y miembros de la comitiva argentina. Era una multitud. Había vecinos de Lalín, de Pontevedra, de Santiago y de todas las aldeas vecinas. Había tanta gente que, según cuentan, ni el pintor Lalleiro pudo abrirse paso para ocupar el lugar que le correspondía. 19 años más tarde, Raúl Alfonsín regresó a Lalín el 30 de noviembre del año 2003, acompañado por uno de sus hijos y un nieto. Fue recibido en el ayuntamiento por el alcalde José Crespo y por el diputado autonómico José Cuña, que había sido regidor del municipio en 1984. Tras el encuentro, el expresidente de la República escribió en el libro de honras del Concelho: «Para el alcalde de Lalín, señores concejales y pueblo en general, con el recuerdo inolvidable de la forma en que nos ayudaron a luchar por la democracia en Argentina, no puedo dejar de mencionar a mi querido amigo José Cuña, sus visitas a la Argentina y a mi pueblo Chascomús, hermanado con Lalín. Jamás olvidaré la recepción que me brindaron cuando estuve acá siendo presidente, la hermosa alfombra de flores y la placa que inauguramos. Un abrazo enorme para todos. Raúl Alfonsín, 30/11/2003». Además, se dirigió a las autoridades presentes en el salón de plenos. La comitiva se desplazó luego al Parque de Loriga para visitar el monumento conmemorativo y realizó un breve recorrido por las calles de la ciudad. La visita había terminado. El doctor Alfonsín partió y se llevaba con él los recuerdos de los momentos vividos. En Lalín, flotando en el aire, quedó la imagen de este ser humano que, venciendo adversidades, pudo restaurar la paz y la democracia en la República Argentina. Quienes trabajábamos en 1988 en la municipalidad en las áreas de cultura, de turismo, de deportes, de obras, no podemos olvidar aquellos meses de organización durante todo el verano para el acto del hermanamiento, y a todos los vecinos que trabajaron, a los músicos, a los bailarines, todos se sumaron para poder hacer una gran fiesta. Así que vamos a recordar esa fecha tan significativa del 19 de marzo. El hermanamiento Chascomús-Lalín fue pensado a partir de la visita que el presidente de la Nación realizó a la ciudad de Lalín en 1984. Transcurrieron 4 años y aquella expresión de deseo se pudo concretar. Los diarios de la época reflejan cómo se fue organizando el acto de hermanamiento. Desde mediados de enero comenzaron las reuniones en Buenos Aires o en Chascomús. Participaban por el Centro Lalín el señor Vázquez, jefe de ceremonial de la provincia de Pontevedra, Marcial Sánchez, presidente del Centro Lalín, y el señor Benito Blanco, entre otros. Y por Chascomús, los directores de Cultura, Hilda Brandi,
de Turismo Graciela Quiroga y de Deportes Jorge Senchán, a quienes el intendente Garbizu les encomendó la organización del acto. Todo fue pensado y cronometrado. No era sencillo coordinar la numerosa delegación que llegaría desde Galicia y a la que se sumaría un grupo en Buenos Aires, la presencia del presidente de la Nación y autoridades nacionales y los vecinos de Chascomús. Todos ellos en una jornada con un extenso programa y variados desplazamientos caminando por la ciudad. Para que tengan una idea, la delegación llegó con unos 50 coches y 10 ómnibus. Además de los actos, debíamos esperar la llegada del cruceiro y emplazarlo. Recuerden que en los años 80 no había computadoras, ni celulares, ni internet. Largas horas discando en los teléfonos para solucionar detalles y unir Chascomús, Capital Federal y Lalín. El 17 de marzo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza la delegación de Lalín. Hacia allí partieron la directora de Cultura y la señora Adela Mendiburu de Bigatti, que en representación de Chascomús debían dar la bienvenida. A su vez, se debía trasladar el cruceiro. Aquí en Chascomús estaba esperando el personal de obras y servicios con un elevador para poder emplazar y ubicarlo en el espacio previamente preparado. Por fin llegó el 19 de marzo. Era un día soleado, luminoso, muy caluroso. Estábamos en los últimos días del verano. La comitiva arribó puntualmente a las 9 de la mañana. En la puerta de la municipalidad los esperaba el intendente Garbizu, que hizo entrega al alcalde Cuña Crespo las llaves de la ciudad. Desde allí nos trasladamos a la Plaza Independencia para colocar al pie del monumento al general San Martín una ofrenda floral. Recuerdo que las ofrendas y adornos de aquel día fueron realizados por el florista local, Hugo Crampton. Y desde allí, encolumnados, autoridades, visitantes, vecinos, bomberos voluntarios, scouts, deportistas, grupos culturales, transitamos la calle Mitre hacia la laguna. Frente al cruceiro, después de entonar los himnos nacionales y la lectura de la ordenanza municipal de hermanamiento y declaración de huésped de honor del señor alcalde, se firmó oficialmente el acta de hermanamiento. El obispo de Chascomús, José María Montes, realizó la bendición del cruceiro y se descubrieron las placas. Finalmente llegaron las palabras de las autoridades. Dijo el alcalde de Lalín: «Yo os traigo, señor, un mensaje de cordial amistad. Soy portavoz de un cariñoso saludo que mi pueblo desde la otra orilla del Atlántico envía al vuestro, como fiel y sincero testimonio de fraternidad colectiva, signada y sellada al calor de la admiración, del afecto y del respeto que un ilustre hijo de esta tierra ha sabido merecer antes y después de aquella inolvidable jornada en el mes de junio de 1984. Más adelante, hizo mención que el doctor Alfonsín es el nexo afectivo y fraterno. Es obviamente el principio y la síntesis de un noble y recíproco sentimiento entre dos colectividades, que por las leyes naturales y de adopción han llegado a conocerse, comprenderse y unirse, hermanándose en la paternidad del hombre excepcional que ha hecho posible su acercamiento. Por su parte, el intendente Carlos Garbizu expresó que, como nieto de vascos, rindo homenaje en la persona de un nieto de gallegos que en nuestra patria, siendo hijo de este terruño, ha alcanzado la residencia. A todos vuestros compatriotas de Galicia, incluida su quinta provincia, y si me permite, a todos los inmigrantes de buena voluntad que quisieron y quieren habitar el suelo argentino. Para cerrar el acto, los payadores Horacio Otero y Juan de Oar dieron rienda suelta a sus versos para narrar lo que estábamos viviendo,
Y como cierre, el sonido de las gaitas hizo escuchar las delicias de los presentes. Muchos, emocionados, escuchaban las melodías que sus padres o abuelos tarareaban de sus tierras natales. Mientras transcurría el acto, en aguas de la laguna se realizaba una regata. Se disputaba la Copa Confraternidad. Finalizado el acto, las autoridades se acercaron a la orilla para poder apreciar el espectáculo que Snipe, Pamperos y Optimis ofrecían surcando las aguas de la laguna. Cerca de las 13 llegó otro momento muy esperado, el almuerzo. 600 personas esperaban el encuentro con el presidente de la nación. Después de los postres, los tradicionales pasteles argentinos, habló el doctor Alfonsín y entre otros conceptos dijo: creo que hoy es un día muy especial para todos, porque emanamos nuestra querida ciudad con una ciudad de Galicia, con una ciudad española que por obra de circunstancias, quizás extrañas, ha venido a cobrar un significado trascendente en la lucha por la democracia de nuestro país. Mi querido amigo, señor alcalde, en aquellos años difíciles donde los hombres y sin distinción de partidos políticos buscábamos el camino de la libertad, el camino de la dignidad, no encontrábamos siquiera la oportunidad de refugiarnos en 4 paredes. Era difícil lograr un sitio donde pudiéramos reunirnos. Y sí había una puerta. Era la de los hijos del partido de Lalín, que abrieron sus corazones a la democracia, nos permitieron desarrollar nuestra actividad clandestina sabiendo que desafiaban a un poder que podía hacerles conocer los rigores de la dictadura. El almuerzo de confraternidad terminó con la música local y las gaitas en un escenario especialmente preparado. Muchos chascomunenses aún conservan el cruceiro de porcelana que fue obsequiado en aquel día, pero aún no había terminado aquella jornada. Una muestra en el Museo Pampeano y por la tarde el escenario del Teatro Municipal Brazola unió a ambos pueblos a través de la música y la danza. Esta jornada quedó en el recuerdo de quienes estuvimos y fuimos testigos y protagonistas, y por ello, cada vez que pasamos por el cruceiro vuelven los recuerdos. Y eso es lo que deseamos transmitir y trabajar, contar estas historias, entender el significado de ese monumento que, como dijo el mismísimo alcalde, y el símbolo de la cruz que yo quisiera vierais reflejado en el crucero de granito de nuestra tierra que hemos traído a la vuestra, para que os recuerde por siempre nuestra incondicional e imperecedera promesa de amistad y el eterno afecto entre las gentes de nuestros pueblos, y el pensamiento perdurable que nos lleve a perpetuar esta hermandad por los siglos, más allá de los tiempos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. El cruceiro está en la avenida Mitre y Costanera, y enfrente, casi en diagonal, se encuentra hoy el Monumento a la Democracia realizado por Clorindo Testa. 2 monumentos que tienen a don Raúl Alfonsín como figura central, recordándonos estos hechos tan importantes de nuestra patria grande y también de nuestra patria chica. Pero ¿qué es un cruceiro? ¿Qué significa? ¿Dónde hay cruceiros? Bueno, de eso nos va a hablar José Manuel Mourinho, que es el secretario de la comisión directiva del Centro Lalín. Y ahora aprovechen a mirar los cruceiros que hay desplegados en Lalín. Una expresión muy común para referirse a Galicia es terra meiga, y su traducción sería algo así como tierra que embruja o tierra encantada. Desde la época de los celtas, este rincón de la península ibérica esconde historias y lugares repletos de mística y magia ancestral. Quienes estudian el origen de los cruceiros se remiten a antiguas costumbres de este pueblo,
como los menhires prehistóricos o los milladoires romanos. De hecho, una de las teorías que justifica los emplazamientos de los cruceiros es que se los colocaban en lugares donde se adoraban deidades animistas, en un intento sincrético de absorber la creencia. No podemos afirmarlo, pues los más de 12.000 cruceiros que encontramos a lo largo y ancho de las 4 provincias gallegas registran variados motivos y promotores de su instalación, desde división limítrofe hasta protección de viajeros, y de hito geográfico a pequeño santuario donde depositar ofrendas. Sí podemos decir que los cruceiros esconden leyendas, antiguas o cristianas, y son un ejemplo emblemático de la idiosincrasia y la impronta del pueblo gallego. Pensemos que si Galicia se divide en 313 municipios, hay un promedio mayor a 38 monumentos de estas características en cada intendencia. Solo en Lalín existen 46 cruceiros emplazados, o, mejor dicho, entronizados, que es el término correcto para designar su emplazamiento. No sorprende entonces que el presente elegido para exaltar el hermanamiento entre Chascomús y Lalín sea el monumento que se erige en la pequeña plazoleta que mira a la laguna, sobre el cruce de Avenida España y la calle Mitre, y que se ha transformado en el punto de encuentro anual de ambas comunidades. Seña de identidad del paisaje gallego y expresión de devoción popular, es una tradicional escultura de unos 3 metros de altura, hecha en granito y que, en cuya altura máxima, representa el madero del Monte Calvario y la imagen del Cristo crucificado. Este cruceiro en particular, fabricado por la prestigiosa Escola de Canteiros de la Diputación de Pontevedra, tiene además, a espaldas del Cristo, la representación tallada de la Virgen María y en el centro medio del madero vertical la imagen esculpida de Santiago Apóstol, patrono de Galicia. Todo el tallado con arte magistral por reconocidos artesanos de la piedra. En su base, una placa recuerda la fecha de la ceremonia del hermanamiento. Emplazado e inaugurado el 19 de marzo de 1988, don José Cuña Crespo, alcalde del Ayuntamiento de Lalín, y don Carlos Garbizu, intendente de Chascomús, decidieron unir para siempre los destinos de ambos pueblos, con la previa firma de un acta mediante la cual establecieron lazos de amistad, solidaridad y confraternidad. Nace así el hermanamiento entre estas dos localidades, cuyo testimonio del acontecimiento es y será para siempre este cruceiro, el número 45. Bueno, concluido este primer encuentro vivenciando nuestra historia e identidad y dándole impulso a las actividades en conjunto entre el centro de Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires, la Municipalidad de Chascomús y la ciudad hermana de Lalín, les agradezco enormemente a todos los participantes quienes aportaron tanto para la investigación como para la realización técnica. Especialmente al señor embajador argentino en España, doctor Ricardo Alfonsín, al señor intendente de Chascomús, profesor Javier Gastón, al señor alcalde de Lalín, don José Crespo, al delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires y Uruguay, Alejandro López Dobarro, y al presidente del Centro Lalín, Agolada y Silleda de Galicia en Buenos Aires, el señor José Luis Joan. Bueno, también muchísimas gracias para todo el público que se acercó a esta propuesta. Esperamos sea útil para revalorizar y compartir nuestra historia y hoy particularmente para ahondar los lazos de hermandad con nuestros hermanos amigos de Lalín. Desde ya, los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros mediante las redes. Estaremos invitándolo para próximos encuentros vivenciando nuestra historia e identidad. Y bueno, muchísimas gracias por acercarse y por su participación. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general
y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.